Bueno, es un anuncio, todavía viene toda la tramitación de la ley, no conocemos exactamente el contenido, para dónde va el alza de las penas, etcétera, pero siempre parece muy bien que se adopten medidas para que cuando en el futuro ocurran estos delitos haya un mejor marco normativo para poder sancionarlos y eventualmente contar con mejores pruebas. Pero ¿reconoce usted, ministro, que existe esta percepción y que puede basarse obviamente en lo que ocurre, que tiene que ver con distintas justicias, ¿no? Justicia para ricos, justicia para pobres, justicia para la élite y justicia para el resto. ¿Existe esa percepción que tiene que ver también con parte de las demandas que se han puesto sobre la mesa durante estas últimas semanas? Bueno, esa percepción ha sido destacada, ¿no es cierto?, por todas las encuestas y todo este tipo de trabajos. Ahora, nosotros desde el interior del Poder Judicial no lo concebimos de esa manera porque lo que hacemos es, frente a cada caso, aplicar la normativa que está vigente. De manera tal que no esa forma de enfocarlo, ¿no es cierto?, no nos cuadra bien a nosotros. Pero lo que sí es efectivo, que muchas veces las personas que cuentan con recursos tienen más posibilidades de mejor defensa porque contratan abogados, tienen posibilidad de obtener pruebas, etc. Eso se contrarresta muchísimo hoy día con la existencia de la Defensoría Penal Público, que tiene excelentes profesionales y digamos, un comportamiento en los tribunales, tanto en los tribunales de garantía, juicio oral y en las cortes, que no tiene nada que envidiar, ¿no es cierto?, a lo que sucede con la defensa de los profesionales particulares. Y entonces, ministro, ¿qué hay de fondo, ¿no?, en esta percepción, más allá de lo que usted menciona en relación a la posibilidad de contratar, por ejemplo, abogados de manera particular? ¿Tiene que ver también con las penas que existen para distintos delitos, los llamados delitos de cuello y corbata, lo que pasa justamente con los delitos de colusión y otros que han tenido bastante impacto desde el punto de vista de la opinión pública? Por supuesto, el marco normativo es diferente porque son frutos de situaciones sociales distintas en las diferentes épocas que van transcurriendo en el país. Entonces, en un momento determinado se sanciona por la opinión pública y luego por la ley delitos contra la propiedad específicos, ¿no es cierto? Y en otros momentos se sanciona estos otros delitos, delitos de corrupción, colusión, etcétera, que además en aquellos momentos anteriores no existían o no eran tan evidentes. Pero hay que actualizarlo en ese sentido. Ciertamente es un poco lo que sucede, ¿no es cierto?, con el saqueo, que si usted busca el marco penal, tiene que necesariamente pensar en un robo en lugar no habitado, que tiene una pena inferior del robo en lugar habitado, y luego, ¿no es cierto?, los que no hacen ninguna fuerza, que es la característica típica del robo, ¿qué hacen? Hurtan. Y eso, ¿no es cierto?, es muy menor todavía en relación a los otros. Y por eso se ve, por ejemplo, que mucha de la gente que son imputados a estos delitos quedan en libertad producto de que no tenían antecedentes, ¿cierto? Y que hay una serie de medidas precautorias que los benefician. En la tipificación de nuevos delitos, a lo que usted hacía referencia, hoy día, por ejemplo, hay un proyecto de ley que lo hace, que amplía facultades para el autor de la justicia en ese contexto. ¿Usted cómo lo valora? ¿Qué opinión tiene, por ejemplo, de aquello de la ley antisaqueo en particular, que también ha generado algunas controversias? Bueno, repito, para nosotros siempre que se mejoren los marcos normativos, ya sea en el fondo, esto es en las penas, o bien en los procedimientos y en las posibilidades que tengan las policías y el órgano persecutor, que es el Ministerio Público, siempre es beneficioso. Ahora hay que analizar el texto mismo para saber si eso tiene alguna colusión, ¿no es cierto?, con otros marcos normativos, con lo que dice el derecho internacional, con los derechos de las personas, etcétera. Ministro, hay toda una reflexión respecto al rol de las distintas instituciones en el contexto social y también a lo que cada una de ellas tiene que hacer en términos de posibles reestructuraciones, de cómo mejorar su eficiencia, su desempeño, su transparencia, desde el punto de vista del Poder Judicial, qué debiera realizarse, ¿no? ¿Qué podría, por ejemplo, hacer la Corte Suprema para mejorar en ese sentido? Nosotros en la Corte Suprema estamos desde hace ya un tiempo en un proceso permanente de evaluación de nuestros procedimientos y nosotros deberíamos seguir en eso para que cada vez la transparencia sea mayor, cada vez la rapidez sea mayor, la oportunidad también sea mayor, porque esa es la esencia del servicio que nosotros tenemos que prestar. No se trata de acelerarse porque sí, porque recibimos nosotros los asuntos después de un tiempo que han ocurrido, porque en lo penal hay todo un proceso investigativo previo.
En lo civil, las partes tienen que decidirse a llevar el asunto ante los tribunales y a veces pasan meses o años de que ello ocurra. Viene toda la etapa de prueba, etcétera. Entonces, nosotros dentro de lo que está a nuestro alcance deberíamos ser lo más rápido posible para que nuestra justicia sea pronta, que es la respuesta que la comunidad necesita, siempre ha necesitado, pero hoy por hoy con la rapidez que hay en las comunicaciones es mucho más exigente eso. Deberíamos, ¿no es cierto?, tener todo un canal que permitiera que la comunidad hiciera presente las deficiencias y las irregularidades que aprecia para que prontamente nosotros pudiésemos reaccionar. Pero fundamentalmente yo diría que es eso, una mejor atención de los usuarios, una mayor eficiencia en el despacho de nuestro trabajo y particularmente una profundidad en las sentencias que vamos dictando. Bueno, ministro, el 18 de diciembre hay elecciones en la Corte Suprema. Sabemos de que usted es uno de los candidatos. Envió una carta usted la semana pasada, ¿cierto?, donde de cierta manera consideraba de que el requisito de la antigüedad, que ha sido varias veces una condición para elegir al presidente, aunque no en todos, hay algunos ejemplos, no era suficiente. Hablaba usted también del mérito. Me gustaría que profundizara con respecto a eso, que también generó algunos puntos de vista contrarios en algunos otros ministros de la Corte. Por cierto, sí, el tema es que la tradición ha hecho que se designe a aquel ministro que le corresponde en el orden de antigüedad y, como te ha dicho, ha habido algunas excepciones. Mi planteamiento es que debe, y no es un planteamiento de ahora, es un planteamiento que he formulado varias veces antes, es que debe haber elecciones. Esto es que alguno de nosotros que se interese formule ese interés y diga también, ¿no es cierto?, cuáles son los temas que abordaría prioritariamente en el transcurso del periodo de 2 años. Como un programa, en el fondo. Como una especie de programa, Ministro, exactamente. Directamente sería, de acuerdo a esta regla de la antigüedad, ¿no? Guillermo Silva, al que le tocaría asumir la presidencia de la Corte Suprema en reemplazo de Haroldo Brito, pero hay ciertos cuestionamientos, por ejemplo, del ministro Arturo Prado, que dice que esto se va a traducir en una lamentable politización de la Corte Suprema. Dice textualmente en el diario El Mercurio, de ahí que la tradición adoptada de seguir la antigüedad tiende a evitar el desorden y proteger a una institución clave para la nación. ¿Qué dice usted frente a ese argumento? Bueno, este planteamiento que ahora hace el señor Prado me parece muy respetable. Yo también lo he dicho, es una posibilidad que se ha manifestado siempre que pueda existir, ¿no es cierto?, una politización o una formación de grupos. Pero en el nivel en que estamos, ministros de la Corte Suprema, con una cierta edad que es evidente al mirarlo a uno, ¿no es cierto?, y con un currículum, una trayectoria de más de 40 años por regla general, pienso yo que hay la suficiente altura de mira como para entender que aquí se está prácticamente eligiendo entre estilos, el estilo de uno y el estilo del otro. Preparación, por supuesto que todos tenemos, ¿no es cierto?, dedicación al trabajo también, mi mayor respeto por el ministro señor Silva, tanto que yo partí el lunes de la semana pasada, lo primero que hice fue conversar con él y contarle. Y luego de eso, yo el día viernes entregué esta carta. Lo que se supo entre el día lunes y el día viernes no lo comenté yo, trascendió. Entonces, no es un problema directamente con don Guillermo Silva, ni que yo... O sea, usted no cuestiona el mérito de Guillermo Silva. Ni discuto sus méritos. ¿Cuál sería la diferencia de estilo que usted menciona? La diferencia de estilo está, ¿no es cierto?, en lo que uno aprecia en la conversación en el Pleno, en las informaciones que da, en los trabajos que ha hecho dentro del Poder Judicial, y eso es lo que hay que, digamos, comparar entre uno y otro, y enseguida hay que comparar cuál es la pauta que presenta para el trabajo de los próximos 2 años. Yo presenté una pauta, hasta ahora don Guillermo no ha presentado ninguna, a lo mejor no es necesario, basta con su antigüedad, basta con lo que lo conocen los colegas, no hay ningún problema. Mi punto fundamental es que haya elección y una elección efectiva, real, porque claro, todos los otros colegas que son antiguos los hemos elegido y simplemente y a veces por unanimidad se elige, pero es una elección formal. La idea es, a él le corresponde. Entonces, mi punto de vista es que veamos si hay otro que se presenta y plantea un programa diferente y se hace el análisis de 2 estilos. En este momento corresponde o no corresponde. La continuación de esta tradición significa que hay ministros de primera, a los que le va a tocar por la edad y por la antigüedad, y ministros de segunda.
Y mi punto es que entre los ministros de segunda, por así llamarlo, puede haber algunos que tengan condiciones y interés y espíritu que en un momento determinado la Corte Suprema les sirva más. Y en eso no estamos haciendo ningún grupo, ninguna controversia de ese estilo, no generamos cuestiones de orden político, etcétera, porque todos somos jueces, particularmente los que somos de carrera. Perfecto. Ministro Lamberto Cistern, muchísimas gracias por venir. acompañarnos. Tenga buena semana. Muy bien, buenos días. Muchas gracias.